Hola a todos, nosotros somos el equipo 9 y en esta ocasión, en este capítulo de este video podcast, vamos a explorar un tema muy interesante. Es nuestra actividad 7, enfrentando el miedo a la muerte. Vamos a hablar de temas muy importantes, diferentes perspectivas, nos vamos a poner personales. Entonces, les recomendamos que se pongan cómodos. Y bueno, para dar por inaugurado este podcast, a mí me llama mucho la atención eh, pues que empecemos a hablar de cuál es este primer recuerdo o esta primera interacción que ustedes tuvieron con el tema de la muerte. Creo que en lo personal, a mí el tema de la muerte empezó a resonar. Yo de mi familia soy de las más pequeñas, entonces todas las demás personas pues, ya eran grandes. Entonces llegó un momento en el que pues de repente muchas personas cercanas a mí en familia empezaron a morir. Entonces ahí como que empecé a agarrar una cierta conciencia y pues creo que es un proceso un poco complicado, ¿no? Un poquito complicado de entender, pero no sé cómo ustedes lo vean, si han tenido algún encuentro o cuál fue como su primera interacción. Bueno, Pues creo que, ay, perdón. no, dale. Dale. Creo que sí fue algo como similar. Más bien yo de pequeña creo que la muerte no la sentía como tan personal. Recuerdo que el primer acercamiento que tuve fue el fallecimiento de uno de mis abuelos y, y estaba yo muy chica y justo siento que fue como muy ajeno a mí. Fue como no consciente, fue como de que, pues sí es algo triste, pero como que no lo resentí como ahora que ya soy más consciente y se resiente más la pérdida de las personas y se siente más el dolor. Para mí fue como muy impersonal, un poco. Justo yo creo que pasa lo mismo conmigo, a diferencia de Elena, que justo, o sea, a nosotros, a mí, en este caso, igual se me murió mi abuelo desde muy chico, 2 años creo, y siempre, o sea, en la familia era como que, ay, el abuelo y tal, pero realmente, o sea, esa experiencia o esa interacción que tuve no fue como tan personal, porque muchas veces pues es justo como generar esa relación para empezar a tener ese miedo a la muerte, porque la muerte al final es como ese miedo a perder las cosas. Y pues justamente empezando en esto del miedo, o sea, ¿qué creen que les genera el miedo o les angustia cuando ustedes piensan en la muerte? Creo que es justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, creo que tú vas adquiriendo el miedo, no es como que necesariamente, bueno, yo pienso que no es como que nazcas con el miedo, sino diferentes como vivencias te empiezan a generar miedo o diferentes enseñanzas, ¿no? Que si lo piensas, dices, bueno, es natural tener miedo porque finalmente no es temer morir, sino temer saber que no sabes qué va a pasar después de que te mueras, ¿no? Y creo que ahí empiezan como muchos temas pues de tu contexto, ¿no? De qué piensas, qué crees, qué no crees, o sea, cómo te fuiste formando. Sí, justo, bueno, yo siento que va como dos vertientes. Por ejemplo, a mí en lo personal me da miedo pensar en la muerte cuando se trata justo de lo que decía Carlos, de un ser querido con el que tienes como un lazo de miedo a perder esa persona. Y justo como dices, Elena, siento que se va desarrollando conforme vas agarrando conciencia y vas entendiendo tu contexto, etcétera. Pero, por ejemplo, yo pensar en mi muerte igual me causa como angustia, solo de la mía, por justo esta parte que comentas de saber qué va a pasar después. O sea, como que me genera mucha ansiedad pensar lo que se siente después de, o si sientes algo, si no sientes nada, o si te vas al cielo, no te vas al cielo, no sé, como que todo eso sí me genera angustia. No sé Yo, sien- ustedes. yo siento que esta clase literalmente, yo me inscribí justamente por decir como el miedo, la angustia, ¿no? Como de siempre tiene esta cosa como de, pues, ¿qué habrá, no? Después de la muerte o cómo, o sea, porque yo siempre he tenido miedo a la muerte. Y meter esta clase solo hace que me angustie más, porque, o sea, metemos más cosas y vemos más cosas. Entonces, o sea, ahorita estoy en un punto donde mi miedo va justo de la mano de lo desconocido. O sea, realmente es así. O sea, de que, pues como te dicen, todo lo que haces en la tierra simplemente va a desaparecer y así. Pero pues que todo este tiempo sepas que no sabes qué va a pasar, eso siento que es lo más como que me da esa angustia, saber que va a haber un momento en el que simplemente no vas a poder hacer las cosas que hacías, es como que ¡pum! Y ya. Entonces muy pesado y justamente relacionada con la siguiente pregunta. O sea, ¿ustedes creen que la muerte es como el final de todo? O sea, o si ya es como que ya nomás se acaba su propio mundo, así. Toda mi vida fui a una escuela católica, entonces siempre fue como de que
te vas a ir al cielo si haces las cosas bien, si no, pues te vas al infierno. Pero toda mi familia es cristiana, entonces es como que se maneja algo diferente. Aparte, por ejemplo, en el catolicismo, muchos decían que si te arrepentías al final de todo lo que habías hecho, pues todavía tenías como chance de irte al cielo. Yo siento, porque en parte pues sí soy religiosa, por así decirlo, o sea, sí creo en Dios, que sí existe un cielo y sí te vas como a no siento tanto como al cielo literal, pero siento que tal vez tu alma sí se va como a un lugar más pleno. No es como que haya vida después de, pero como en este caso pensar en el alma, siento que sí te vas como a un lugar de plenitud, de paz, de tranquilidad. Y a mí sí me gusta, o bueno, yo sí creo que te reúnes como con todas esas personas justo que ya partieron. Yo tengo como esa idea. Yo también concuerdo. Me acuerdo mucho del documental que vimos en actividades pasadas, que era un doctor, ¿no? De Nueva York, que decía que ya se está investigando como qué pasaba, ¿no? Como darle una fundamentación al concepto de alma, y decía que varias personas que habían sufrido ciertos como ataques o situaciones como difíciles en salud habían dado o presenciado ese tipo de luces, ¿no? Entonces yo creo que si ya se está como compaginando esta parte de, ok, está esta creencia, también ya está yendo de la mano con un tema pues, ya de un fundamento científico, ¿no? Entonces yo también creo que sí debe de haber algo, no sé qué, pero me es difícil pensar, ¿no? Que como que la vida se acaba ahí, o no sé si es un pensamiento muy humano mío, pero suena a que sí, yo pienso que sí. Bueno, o sea, en mi parte yo recuerdo que yo igual estuve en una escuela católica, tenía un profesor y él nos daba una clase de gusto como de Dios y toda esa cosa. Y me quedó una frase muy padre, que es, no pierdes nada en creer. O sea, de que a diferencia de no creer, realmente si tú, o sea, da igual que creas o no, pero si tú crees, vas simplemente, o sea, es como si llegas, o sea, si simplemente mueres y hay algo, por creer puedes tener el chance, no sé, digamos, del cielo. O sea, desde que creíste es como que, bueno, ya creíste, fuiste bueno, ya pase, ya te vas al cielo. Si no crees, sí, o sea, puedes seguir siendo bueno y así, sin las bases como cristianas, sí, pero pues vas a vivir justamente con este miedo que es el problema, de que sí, a la hora de no creer en algo es donde que te generas mucha más angustia. Entonces, muy interesante esta pregunta. Y pues otra, pasando, viene siendo que si puede el miedo a la muerte ser un motor para vivir una vida más plena, sabiendo lo de esta parte que les digo, de que muchas personas que no tienen como esa certidumbre de que vaya algo más, es donde sufren más, porque viven con este miedo como de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que la muerte puede ser un motor para vivir una vida más plena por el miedo a la muerte? Yo pienso que sí, porque creo que le da un cierto sentido, como que llega un punto en el que a lo mejor eh, se puede volver un poco monótono los días. Entonces como que, por ejemplo, me acuerdo mucho, o sea, es que en verdad me dejó muy impactada lo del documental, Mm, porque decía de que las personas como que cambiaban, ¿no? Entonces creo que el pensamiento de la muerte sí puede llegar a permitirte que hagas muchas más cosas, ¿no? Como que dejes de un lado el miedo, en este caso el miedo de la muerte, y digas, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar mañana porque no hay nada seguro en la vida. Lo voy a intentar, no va a pasar nada. Por ejemplo, lo que decías tú, Carlos, de, pues voy a creer y a lo mejor cuando me muera, eso me va a ayudar en algún sí, sí. momento, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, dices, ¿sabes qué? Pues lo voy a intentar, no pasa nada, no va a pasar nada. O sea, lo único seguro en la vida dicen que son los impuestos y la muerte, ¿no? De ahí en adelante, pues no tenemos ni idea, entonces creo que vale la pena intentarlo. Y si la muerte te ayuda a alcanzar eso, pues qué mejor. Sí, justo yo igual me acordaba mucho de esta pregunta con lo del documental, porque siento que más que, bueno, yo siento que la gente lo usa como consuelo tal vez para la idea de, Ujú. em, y de ahí como tratar justo de, pues de vivir como en base a lo que cada persona cree, de cierta
manera obtener esa plenitud y como ese concepto y la muerte no verlo de manera negativa, sino como algo a lo mejor y positivo. Como que toda tu vida hiciste cosas que valieron la pena y asciendes a algo más allá, o sea, después de. Como que siento que, bueno, yo pienso que va ligado como a eso. Yo igual tengo como esa parte. Sí, creo que el miedo a la muerte es un motor, ya que vives la vida como una sola. He hablado mucho con de este tema con mis amigos, donde empezamos a hablar como de, ay, bueno, ¿qué tal si somos inmortales, no? Pero no sé si han escuchado que dicen que la vida simplemente cuando eres inmortal dejas de valorar todo. O sea, de que simplemente es como que, bueno, pues, tuve novio, me da igual, tuve hijos, me da igual. Tuve tantas cosas que simplemente da igual. O sea, el chiste de que la muerte exista es que le da un sentido de importancia a la propia vida y al tiempo que tenemos en la Tierra. Ya, o sea, esta es mi forma de verlo. Entonces, ya entrando a la última pregunta, viene siendo un poquito fuera de lo que hemos estado así hablando, pero quiero relacionarlo con temas de la universidad y pues justo de la profesionalidad, ya que pues todos somos de diferentes carreras y viene siendo algo como de cómo influyen las profesiones, o sea, las profesiones en sí, en nuestra percepción de la muerte. Yo ahorita quiero escucharlos a ustedes dos, porque en negocios, o sea, tengo mis dudas de si realmente existe como algo tan así, pero bueno, viéndolo por la parte legal o de mercadotecnia, ¿qué opinan ustedes dos? De mi parte creo que sería, no sé, igual me cuesta un poco relacionarlo, pero creo que justo que la mercadotecnia convierte todo en un negocio o fomenta. Entonces siento que justo de parte de la mercadotecnia la muerte, pues aunque es como un segmento de nicho, por así decirlo, porque no es como algo que ves diario, pero al final creo que entra de esta parte a lo mejor de cuando se venden seguros o cosas así, como todo de que previniendo la muerte o asegurando tu final. Sí, siento que por ahí un poco entra esta parte. No sé tú, Elena. Creo que de mi lado hay como dos puntos, ¿no? Creo que evidentemente el tema penal, piensas muerte, ¿no? Piensas algún tipo de catástrofe. Pero también una parte muy interesante es el tema, por ejemplo, del familiar, ¿no? Que cuando hablamos de, bueno, ya tienes tu testamento, como que llega ese punto de, empezamos a escuchar, no sé, los anuncios de octubre o septiembre en vez del testamento, ¿no? Y no sé si como que te empieza a girar y decir, ¿sabes qué? Creo que sí es muy importante, ¿no? Entonces creo que me da a entender que el derecho tiene que ver mucho con las relaciones. Mientras haya relaciones va a haber derecho y creo que en la muerte es muy importante pues saber qué tipo de relaciones tuviste en tu vida, como que reconocer justo lo que mencionabas, Carla, de pues qué relaciones eran positivas, cuáles eran negativas y qué cosas realmente te aportaban. Entonces creo que es más interesante como sin querer queriendo la muerte tiene que ver mucho también con el derecho. O sea, ya para cerrar, yo no creo que exista tanta relación entre la muerte y los negocios. O sea, entiendo que todo en la vida es un negocio, o sea, en esta parte, pero yo creo que es muy general. Entonces, pues bueno, aquí cerramos justamente el tema de la muerte, las preguntas. Agradecemos su tiempo, todo el equipo aquí presente le agradece su tiempo y les deseamos un excelente día. Muchas gracias.